Nos acompaña en esta oportunidad un conocido hombre de Dios, un pastor y además un líder de la comunidad cristiana en República Dominicana, como lo es el reverendo Feliciano Lansen, quien es el presidente de CODUE, que es la Confederación Dominicana de Unidad Evangélica, y además es el pastor de la Iglesia Pentecostal Cerrando Brecha. Como estamos ya finalizando el año, vamos a ver cómo le fue a CODUE este año, cuáles fueron sus principales actividades y ver la perspectiva de esta importante organización para el próximo año, su programa de trabajo, y un poco también ver qué está ocurriendo en la comunidad evangélica dominicana en estos tiempos que llamamos ahora tiempos de COVID. De manera que le invito a esta entrevista con el reverendo Feliciano Lansen. Muchas gracias, reverendo Feliciano Lansen, por sacar de su tiempo. En estos tiempos es un poco difícil porque, óigase, trasladarse de un lugar a otro con este tránsito tan apiñado es un poco difícil, pero agradezco ese esfuerzo. ¿Y cómo se siente usted? Bueno, estamos viendo, bienvenido. De verdad que para nosotros es un placer estar compartiendo con usted en este prestigioso programa, Enfoque Periodístico, ¿verdad? Que yo sé que toda la nación está mirando y que son tan importantes estas informaciones. Ya usted lleva varios años al frente de CODUE, ¿no? Bueno, ya tenemos 3 años. 3 años. Sí, ahí estamos batallando. ¿Y cómo ha sido la experiencia? ¿Ha sido gratificante o usted está loco como algunas personas cuando toman cargos en el sector público, en el sector privado, en la sociedad civil, en los partidos políticos, que dicen estoy loco porque mi periodo termine para marcharme y dejarle esto a otro? Mira, de verdad que realmente en momentos se torna agrio y dulce, momentos favorables, momentos de mucho desafío, como el que me ha tocado a mí, que he encontrado muchas situaciones en el país que no ha tocado dar la cara. Sin embargo, eso nos llena de satisfacción porque estamos haciendo una labor que puede aportar a la comunidad de fe y a la República Dominicana. De manera que por esa parte nos sentimos contentos. Sin embargo, también encontramos unos desafíos como resistencia, que siempre hay, los líderes siempre tenemos resistencia y que es importante para uno formar el carácter y seguir creciendo. Pero estamos ahí trabajando y confiados de que vamos a seguir haciendo las cosas mejor que el año que llegué, ¿no? Sino que cada día vamos mejorando. Ya, de año en año CODUE se va perfilando como una institución de mucha madurez y de mucha presencia en la vida nacional. Es una institución buscada por los medios de comunicación, buscada por los gobiernos, los distintos gobiernos, y de hecho CODUE entiendo que en su persona pertenece a varias entidades públicas y varias comisiones de trabajo, que es también una especie de distinción que se hace a la comunidad evangélica vía CODUE. ¿Cómo fue el trabajo? ¿Cuáles fueron las principales tareas de CODUE en este 2021 que ya estamos para entregarse? Mira, realmente el trabajo fue un trabajo arduo de muchas horas, hasta después de que se termine el día normal. Había reuniones extendidas, porque como usted ha dicho, CODUE tiene mucha incidencia sobre el ámbito nacional y pertenece a varias comisiones y se agregaron comisiones con el asunto del COVID. Hemos estado participando en un momento hasta en la comisión de alto nivel para el trabajo del COVID, después en el sentido de veeduría para el año escolar, que tuvimos que estar presentes en varios espacios, también el Consejo Social Económico, de manera que, y no solamente esa parte mediática, sino que también CODUE tiene su trabajo propio que de fortalecer la comunidad de fe. Y en medio de la pandemia tuvimos que hacer algunos eventos, hasta internacionales, como una conferencia internacional que tuvimos en el mes de noviembre, de octubre, sobre cómo compartir, cómo preparar con las relaciones intencionales de la comunidad de fe. Ahí tuvimos expositores de Canadá, de Estados Unidos y locales también, donde fue una conferencia de mucho provecho para la comunidad para los líderes de la comunidad de fe, porque lo que buscamos es preparar líderes para que ellos sean multiplicadores en sus sectores, en sus iglesias, para que la comunidad de fe siga creciendo no solamente en números, sino también en principios y valores, pero también en conocimiento de calidad. Yeah.
Entonces, en medio de esa situación que vive el mundo, no solamente la República Dominicana, ha sido un gran desafío. Sin embargo, nos sentimos muy satisfechos porque hasta ahora, todavía ya terminando el año, seguimos con mucha incidencia, con mucho trabajo pendiente, y vamos a seguir encarándolo con responsabilidad mientras estemos en la posición del CODUE, porque CODUE, como usted ha dicho, tiene un posicionamiento, ya tiene 29 años en el país, y se ha convertido en un referente ya no solamente de la comunidad de fe. Al principio era más fácil manejar el CODUE, porque solamente empezaron 12 instituciones a formar el CODUE, 12 concilios. Sí. Después, en el año 94, habían 50. Ahora tenemos más de 300 instituciones que forman el CODUE, y que ya no es solamente una incidencia de la comunidad evangélica, sino que ya la sociedad civil te aborda con temas que nada tienen que ver con la comunidad de fe. Por eso el líder que va a seguir dirigiendo los destinos de CODUE en los próximos años debe tener eso en mente, de que ya no es solamente la comunidad de fe, sino que tiene que estar preparado, como dice el apóstol Pedro, y capacitado para dar una respuesta en todo lo que lo demande. Porque a veces algunos pastores se resisten y dicen, ¿por qué tiene que hablar de ese tema si no tiene nada que ver con la Biblia? Pero hay temas sociales que son competencia de todo el universo, y como una institución ya con 29 años y con un referente, todo el mundo va a buscar referencia en esa institución. Entonces es importante lo que está sucediendo en CODUE, ¿no? Porque nos hemos convertido en un referente, como usted dice, político, social y de fe, lo que debe ser una persona de mucho equilibrio para poder mantener lo que es el punto de equilibrio en cada uno de los temas y no salirse de su lineamiento y de la razón de ser, que es lo número uno, la iglesia en la República Dominicana. Usted decía que CODUE en este momento tiene más de 300 instituciones que forman parte de él. ¿Y son todos concilios o hay otro tipo de instituciones? Nosotros tenemos concilios que no son menos los concilios que las iglesias independientes, porque la iglesia evangélica ha tomado un giro diferente. Al principio los concilios eran poderes, pero ahora las iglesias independientes, cuando yo hablo de iglesia independiente, es que no conforman concilio, pero una iglesia independiente son iglesias de 1,000, 2,000 miembros. Tenemos iglesias independientes, tenemos fundaciones, tenemos asociaciones, tenemos confraternidades. Entonces, por eso ese es el universo de CODUE, hace unos 315 miembros, entre concilios, iglesias independientes, fundaciones, hay confraternidades también, y hay asociaciones, que las asociaciones componen que si fuera como un concilio, porque hay asociaciones que tienen 15 y 20 iglesias, realmente. Y son son de una misma línea, pentecostales o las llamadas iglesias históricas, o son mixtos. Están mixtas. Incluso tenemos asociaciones de abogados cristianos, asociación de comunicadores cristianos, son mixtos las instituciones que tenemos allí. Al principio, cuando empezó, era una sola línea. Sin embargo, el pueblo evangélico se ha diversificado, y como una institución jerárquica que no tiene que ver con la parte normativa interna de cada institución, pues ahí se aceptan todos los que son corrientes de fe o de base de fe, alineados realmente a los principios evangélicos. A la reforma protestante. A la reforma protestante, obviamente. Sí. Las iglesias más tradicionales, como la iglesia episcopal, la iglesia evangélica dominicana, la iglesia bautista, la metodista, no son parte de CODUE. Tenemos metodista y tenemos iglesia bautista también. Con las otras iglesias episcopales y eso tenemos buenas relaciones de trabajo. Incluso en un momento dado fueron miembros de nosotros. Incluso hay una de ellas que está como pasiva, pero todas esas iglesias que usted ha mencionado eran todas parte del CODUE, aunque con el tiempo de los años, el venir de los tiempos, algunas se han retirado, pero mantenemos una buena relación y estrechamos conversaciones con esos líderes de esas iglesias. Conocemos CONEDO, conocemos CODUE, conocemos Asimile, digamos, y hay otras instituciones así de cobertura nacional. Sí, hay varias instituciones que se han creado en la República Dominicana. ¿De cobertura nacional? De cobertura nacional, como ustedes conocen lo que es Mediret, Mesa del Diálogo. Hay otras instituciones que parecen que no tienen esa gran relevancia porque la gente no la conoce mucho, pero sí permanecen. ¿Fuera de la Mesa del Diálogo hay alguna otra? Sí, escucho que hay red pastoral. Red pastoral. También la Iglesia de la Cristianización es un ministerio que tiene el pastor. Pero entiendo que la red pastoral, muchas de esas iglesias están en concilios que pertenecen a... Mira, pertenecen a CONEDO, a CONACOPE y a CODUE. Porque entiendo que esas son iglesias que se llaman a sí mismas comunitarias. Es correcto. Que responden a la línea de lo que llaman una visión integral de la predicación del evangelio. Algo interesante que debemos nosotros saber es que las iglesias, la mayoría de veces participan en diferentes organizaciones, siendo la misma. Cuando usted hace un macheo de la lista, los mismos miembros que están en una institución pasan a otra. Hay una duplicidad. Hay una duplicidad.
Realmente la ventaja la lleva mayormente a la institución que es primaria, porque al tener tanto tiempo en el país, sí, casi todo el mundo pertenecía a esa institución. Y por eso a veces el referente, que a veces la gente dice, ¿por qué CODE siempre incide en los espacios ya por ley que están creados? Yo creo que debemos respetar ese tipo de cosas, porque como comunidad de fe, cuando una institución de esta está en ese espacio, yo no me quejo porque yo estoy representado allí, exacto, aunque yo no esté personalmente. Entonces, por eso a veces tenemos tanta incidencia y a veces la gente lo ve en los medios, lo ve en la prensa y dice, ¿por qué? Bueno, tenemos asientos en el Consejo Social Económico, en el Consejo de Educación, en CONANI, ahora estamos nosotros en veeduría en INAIPI, y mantenemos una incidencia diaria, continuamente. Ya. En las provincias y en algunos municipios cabeceros veo que hay asociaciones de pastores y en otros sitios hay hasta confederaciones de pastores o de iglesias. En unos casos hablan de pastores, en otros de iglesias. De alguna manera, ¿esas instituciones están bajo la sombrilla de CODE o no? Sí, sí, ahí tenemos asociaciones, nosotros casi en toda la provincia, las asociaciones, por ejemplo, de Monseñor Nowhere, la asociación de pastores ya pertenece al CODE. Cuando hablo de San Juan, también tenemos la asociación de pastores de CODE, en CODE. Entonces, la mayoría de la provincia, todas esas instituciones están afiliadas al CODE. O sea, que no, ellas están por allá, obviamente, cada provincia tiene un líder que mueve la masa y ese tipo de cosas. Nosotros somos respetuosos de esa parte, pero la mayoría de esas instituciones están como CODE como sombrilla de ellas. O sea que se norman bajo los lineamientos de CODE. Mayormente, tú sabes que ninguna institución a veces ni del mismo concilio asumen el 100% de las políticas nuestras, sin embargo, sí apoyan las actividades emblemáticas del CODE y siempre cuando hay que pedir una consulta también nos la piden y cuando nosotros necesitamos algo de ellos también lo llamamos y tenemos la respuesta positiva de parte de ellos, claro que sí. Ya. Bueno, y en número de iglesias, ¿se puede hablar de un número determinado de iglesias? Mira, en la membresía de CODE. Podemos nosotros, siendo conservadores, decir que CODE puede agrupar unas 10.000 iglesias, siendo conservadores, en todo el universo del país. Ya. Sí. Eso representa el 50, 60, 70, 90% eso puede representar, de la totalidad. Puede representar un 65%. 65% de las iglesias en la República Dominicana, porque estamos hablando de que hay unas 16.000 o 17.000 iglesias. Muchas que iglesias. Todavía no se ha hecho un censo. Y de ahí puede haber que haya una iglesia que no esté regulada en la ley 122-05, sin embargo, en algunos perímetros que hemos hecho, la iglesia no la cuenta, aunque no tengan en la ley 122-05. Sí. Se habla de que hay unas 16.000 o 17.000 iglesias en el país. Bueno, a través de las organizaciones municipales y provinciales podrían contarlas, ¿no? Sí, se puede hacer un trabajo, incluso estuvimos trabajando con la ONU, con la ONU. En la gestión pasada, a veces en el formulario ponían una pregunta para uno saber cuántas iglesias tenía en el país. Bueno, la ONU se puede establecer a través de la cartografía. Yo hice un pequeño trabajo académico sobre, por ejemplo, un caso en Pedrobrán. En Pedrobrán, hace 5 años, había 18 iglesias evangélicas, wow, solo en Pedrobrán. Me imagino que en sectores, y eso la cartografía lo dice, en sectores como Cristo Rey, la cantidad de iglesias es impresionante. Sí, hay muchas iglesias, sí. Porque hay, tradicionalmente las iglesias evangélicas han tenido una tendencia a la fragmentación. Sí. Y luego, a partir de los años 80, han proliferado las llamadas iglesias independientes, que es un poco como distinto a la fragmentación, sino que nacen con esa vocación de ser independientes y han crecido como una miríada, como las estrellas del cielo, ¿no? Sí, sí. Como usted dice, lo que se le ha cambiado la modalidad, eso siempre viene de desprendimiento, obviamente. Sí, sí. Se le ha cambiado el nombre y dicen, pero ha sido importante porque eso ha creado un crecimiento mayor numérico, porque cuando se ha desificado, como usted sabe, la persecución que hubo en la iglesia, pues eso creó que los apóstoles donde quiera que llegaban, predicaban y formaban una iglesia. Sí. Así mismo con la iglesia independiente, eso ha logrado que el evangelio pues siga creciendo en número y también en locales en toda la provincia. De manera que por eso usted ve que hay una gran mayoría en los barrios que como que se duplican diferentes tipos de iglesias. Sí. A veces nosotros compartimos esa parte como positivo, sin embargo también como negativo, porque debería haber una normalización de que no estuvieran tan cerca una de otra,
Sin embargo, entendemos que Dios lo ha permitido así y eso a veces va en ventaja del crecimiento de la comunidad de fe en la República Dominicana. Incluso eso ha traído en ocasiones, no sé si es el caso ahora, de dificultades de la relación del gobierno con las iglesias protestantes, porque en el gobierno han dicho en algunas oportunidades que no sabemos con quién es que nos vamos a tener, nos podemos vincular, pero ahora veo que lo hacen a través de CODOE. Cuando el PLD estaba en el poder, pues auspiciaron la mesa y prefirieron que la mesa fuera el diálogo, el interlocutor en el diálogo, más que CODOE incluso. Sí, no, realmente en el gobierno, CODOE mantiene en el Estado Dominicano, como yo siempre digo a la gente, como a no tener nosotros una definición política, porque es una institución que es neutral. Nosotros tenemos la ventaja de que mantenemos nuestra posición en el Estado Dominicano. En este momento, pues, el presidente que está, pues, utiliza las instituciones que están, porque lo he visto en reuniones, tanto con EDO como con ACOPE, la mesa, y nosotros hemos estado participando. Pero sí, como usted dice, es más difícil un presidente poder trabajar con todo el universo que hay de la comunidad de fe, que cuando hay una institución jerárquica que ella se comunica con ella y le habla. Por eso ahora mismo, con los bonos, llamados bonos navideños, la gente se pregunta, y me van a llegar, yo le digo a la gente, es imposible que a cada iglesia le llegue un bono navideño. Exacto. El Estado Dominicano lo hace con instituciones ya reconocidas, y a través de esas instituciones y esos canales que también tiene el Estado, es que va a haber la viabilización de la ayuda. Obviamente, son tantos los dominicanos que son vulnerables, que necesitan no solamente la comunidad de fe, que no todo el mundo va a recibir un bono, y debe estar consciente de eso. Pero sí, la comunidad de fe debe estar consciente que cada día el mundo nos lleva a ser más organizado, a ser más unidos, porque será invivible e imposible que un gobernante pues, pueda convocar a todos los pastores del país para tener un conversatorio con ellos, sino que lo va a hacer a través de líderes puntuales, líderes que se hayan destacado y instituciones responsables, obviamente, que no sean políticas, porque por eso la comunidad de fe no debe ser, o la institución no debe ser política, porque hoy estamos en un gobierno, en el 24 entrará otro o continuará el que está. Entonces, cuando la institución se politiza, hay una fragmentación y un problema. Esa es la ventaja que tiene el CODOE a sus 29 años, que ha mantenido su equilibrio en esa parte, y gracias a Dios en esa parte estamos muy sólidos. Vamos a hacer un paréntesis comercial para regresar con esta entrevista con el reverendo Feliciano Lance, quien es el presidente de CODOE. Reverendo Feliciano Lance, el Poder Ejecutivo tiene un enlace que no representa a los evangélicos, sino que es un funcionario del gobierno que es evangélico y que sirve de enlace con las iglesias evangélicas. A través de ahí tenemos entendido que se canalizan ayudas financieras y de otro tipo para construir templos, construir colegios, etc. ¿Usted tiene idea de cuál fue la inversión del gobierno en los 8 años del presidente Danilo Medina en el sector religioso protestante? Mira, realmente no tenemos el dato del gobierno pasado. Sin embargo, sí le puedo dar el de este año, el de este gobierno que ya está. ¿Cómo se llamaba el representante? El pasado. Sí, el reverendo Elvis Samuel Medina. Él nunca le ha dado esa información a la comunidad. Bueno, como yo nunca lo pedí, realmente no tengo ese dato. Ya. Yo sé que sí tiene muchos aportes. ¿No? Sí, claro, sí, porque daba muchos aportes en eso que usted dice de construcción de templos. Sin embargo, en la última reunión que tuvo el enlace actual, ya va por más de 100 millones de pesos a la comunidad de fe en los meses, ya un año y pico que tienen ellos trabajando con la comunidad de fe. Como usted ha dicho, ellos dan ayuda no solamente para construir templos, hay ayuda para programas educativos, para fortalecer el conocimiento de las iglesias, de los hermanos, también ayuda hasta médica, se ha enfocado en ese tipo de cosas. De manera que con el enlace hay una buena relación, no solamente con el CODOE, sino con toda la comunidad de fe. Como usted ha dicho, él representa el Poder Ejecutivo, pero tiene un buen conocimiento porque él visita algunas provincias, se reúne con los líderes y a veces hace reuniones con las instituciones puntuales en el Palacio, donde ha llevado alguna rendición de cuentas de cómo va su proceso, cómo va todo y cómo se canalizan las ayudas para que los pastores no estén perdidos en el universo, sino que cada pastor sepa canalizar las ayudas cuando las necesita. Pero CODOE no ha sido, digamos, oficialmente informada de cuál es la inversión y dónde.
Bueno, lo que pasa es que yo no es que le he mandado a él la información, no le he dado la cuenta a cada institución, sino que reúne los líderes y presenta una rendición de cuentas informativa a todas las instituciones presentes. Pero no es que a cada institución le manda una rendición de cuentas, pero sí, él tiene todo eso bien arregladito, esos números están ahí. Sí, porque quizás fuera saludable que las instituciones más representativas dispusieran de esa documentación, porque en algún momento podrían tener que dar cuenta ante la opinión pública de cuáles son los recursos que son canalizados hacia las instituciones protestantes y en qué áreas, etcétera, como vivimos ahora en una época de reclamo de transparencia. Correcto. Sí. Es muy interesante eso que usted me dice, que creo que lo voy a... Y no hay razón política, o sea, no hay criterios políticos para hacer esas donaciones. Mira, realmente he visto un equilibrio en esa parte, y porque yo conozco pastores que le ha llegado la ayuda sin ningún vínculo y que casi nadie lo conoce, que le digo, por eso me doy cuenta que lo que se está haciendo es algo democrático y sin ningún señalamiento político. Obviamente me imagino que las personas que son acercadas a un partido político pues quizás son más favorecidos con un monto, pero en este momento hay una equidad sobre lo que son los fondos que se reciben de cada iglesia o que reciben las iglesias. Esa figura del enlace la tenemos desde los gobiernos del presidente Leonel Fernández. El primero fue Manuel Estrella, etcétera. ¿Ha resultado de alguna manera positiva, negativa o ha dado igual esa figura burocrática, porque de eso se trata, de un funcionario, de un burócrata? Bueno, eso ha dado sus resultados positivos porque la iglesia evangélica ya tiene una oficina donde dirigirse a pedir su ayuda. Sin embargo, lo que tiene que tener el incumbente es cuidado de no tratar de concentrarse como tener el control de la comunidad de fe, porque no es así. Ningún enlace del Poder Ejecutivo podrá controlar lo que son las instituciones que ya existen. Sin embargo, cuando uno se va a dirigir a una situación que tiene que ver con las iglesias, los presidentes, los mandatarios que están, lo que hace es que los someten a esa oficina, entonces ya de ahí se transmitan la ayuda, por lo que obviamente hay una respuesta mayor y más rápida, porque el Estado es muy diverso, y cuando en el tiempo antiguo, para usted conseguir algo, tenía que dar ahí a muchos ministerios, con relaciones, o con coyuntura. Sin embargo, al tener una oficina ya asignada, usted se remite directamente a esos lugares, y por eso usted puede tener un mayor aprovechamiento. Por eso yo creo que ha sido de beneficio para la comunidad de fe tener un representante allí del Poder Ejecutivo. Lo que nosotros esperaríamos es que en los próximos años no sería un representante del Poder Ejecutivo, sino que sea un representante de la comunidad de fe ya en el Palacio. Ya. Sin embargo, todos conocemos que cuando CODU era dirigida por el reverendo Fidel Lorenzo, tuvo dificultades en sus relaciones con el gobierno, particularmente de Danilo Medina. Y ahí fue que nace entonces un poco como para horadar las bases de CODU, la famosa mesa del diálogo, mesa evangélica, no sé exactamente cómo se llama, que se sabe que fue promovida con un criterio estrictamente político partidario por evangélicos y líderes que eran anuentes al partido de gobierno en ese momento. Sí, usted sabe que hay diferentes tipos de gobernantes. Hay gobernantes que si usted no cede a algunas cosas que ellos quieren o le insinúan, pues ellos tratan de una manera u otra, de doblegar a esa institución o a esa persona, a ese incumbente, llevarlo a su terreno. En el sentido del incumbente pasado, un hombre que es contestatario, un hombre que no vende sus principios, que mantiene su criterio, y eso trae algunos conflictos, y que no siempre la voz profética hay que mantenerla por encima de todo, aunque nos sacrifiquemos humanamente, que fue el caso del reverendo Fidel. Y eso trae algunas fricciones que creó y dio paso a formar otras instituciones, creyendo que la institución del CODU iba a desaparecer o se iba a desvanecer. Sin embargo, eso trajo más fortaleza a la institución. Correcto. Porque siempre hay un remanente fiel que se mantiene, y hoy en día se ha demostrado que el CODU sigue fortalecido y sigue creciendo porque se mantuvo aún con el barco que estaba a punto de hundirse, pero el barco siempre se mantuvo en el punto de equilibrio, porque la institución del CODE, yo siempre digo que es un activo de la comunidad de fe, y que creo que nació en el corazón de Dios, porque esos hombres que se unieron al principio para formar lo que hoy es CODE, y como usted parte sabe de la historia, cuando se formaron esa primera marcha en el año 91, que fue algo histórico, que todavía tengo los periódicos allí, de esa multitud de que no se había visto casi nunca la comunidad de fe en la calle. Eso perdió que muchas instituciones, dijo, bueno, por ejemplo, podemos agrupar gente.
y trajo un poquito de celo y todo el mundo quería hacer lo mismo y por eso se formaron más instituciones en ese tiempo. Sin embargo, eso fue algo único, irrepetible lo que pasó cuando se conformó lo que es el CODE hoy. Quería hacerle una pregunta en el sentido de siguiente. CODE no trabaja en términos políticos, ¿verdad? No debe trabajar nunca. Puede ser que llegue un líder que quiera hacer eso, pero la comunidad que está vigilante y que son miembros de CODE, yo siempre le he pedido en las asambleas y en las entrevistas que nunca permita que ningún presidente apolitice la institución, porque eso va a rabalizar la institución. El programa que administra la Junta Central Electoral para que el matrimonio religioso tenga fuerza legal, ¿cómo va ese programa? Ese programa lo íbamos a retomar. Porque comenzó cancaneando y ahí sí hubo un poco, ahí fue donde se vio la discriminación por razones políticas entre distintos grupos evangélicos. Sí, la ley 198-11 que contempla que el matrimonio tenga efecto civil. De hecho, hay pastores que están acreditados y lo siguen haciendo. Sí, cómo no. Pero en eso ¿no? Está un poquito pausado. Sin embargo, yo voy a retomar, porque incluso tuve una reunión con el presidente Ramón Jaque de la Junta Central Electoral y estamos muy interesados en eso para los pastores que estén interesados, obviamente. Hay un gran desafío con eso. La iglesia tiene que prepararse para el desafío que vamos a recibir siempre. Creo que se definió el protocolo que debía llenar la iglesia. Claro, sí, hay un protocolo, tienen 2 libros. Y la iglesia ya lo tiene y está en condiciones de no todas las iglesias están en condiciones, eso es bueno saberlo, para llevar a cabo, porque eso hay que tener una secretaria, tiene que tener un registro organizado, un libro, porque hay que creo que tienen que ser auxiliares, ¿no? No, tiene que ser ministro, tiene que tener un tiempo como ordenado, porque no todo el que dice que es pastor puede tener una credencial. Porque se oye bonito y todo el mundo dice, yo quiero casar, quiero oficializar. Usted sabe que las iglesias independientes se autodenominan pastores y esto. Todo eso pasa por un proceso de evaluación y también de talleres, porque la Junta también tiene unos facilitadores que forman a las personas que van a casar y si no cumplen, incluso hay gente que la visitan a los locales. Si no cumplen con sus requisitos, obviamente, aunque se determinen o se autoproclamen, no podrán participar en ese programa. Se luchó por esa conquista, pero parecería que la misma comunidad cristiana evangélica ha bajado la guardia para implementarla. Sí, realmente lo que pasa es que en el principio había un gran conflicto con lo que llamamos concordato, porque la iglesia evangélica tenía una desventaja muy grande con eso. Sin embargo, se han logrado cosas que la comunidad de fe ha entendido que no es necesario tener ese litigio. Exacto. Que eso era un privilegio que tenía la iglesia católica por el concordato. Y se ha venido desvaneciendo, no es exclusivo ya. Ya no es exclusivo, porque el Estado Dominicano hemos logrado, la comunidad de fe, que haya una equidad. Todavía podemos hablar que es una equidad de un 40 a un 60, pero ahí vamos. Y aspiramos que es un 50% en la parte de la equidad. Incluso la misma iglesia católica hoy no tiene la posición de antes y ellos no tienen ninguna dificultad en que las iglesias cristianas evangélicas consigan beneficios similares a lo que ellos consiguen. Por supuesto, son tantos los que tiene la iglesia católica como aquello de que es el Estado que le levanta los templos, le construye los templos, los seminarios, etcétera, que es difícil llegar por ahora a ese nivel, pero en muchas otras cosas a las que la iglesia evangélica no tenía acceso, ya tiene acceso. Sí, realmente, y nos ha obligado a la situación que vive el mundo a poder bajar las aguas y poder confraternizar en algunos temas con la iglesia católica para poder hacer trabajo en conjunto. Y como usted bien dice, ellos tienen un privilegio que nunca serán igualitarios. Y ellos también, conociendo esa parte, que es verdad que teníamos razón, también ha bajado la guardia y ellos se han quedado tranquilos. Como hay que decir que ellos tienen un nivel de organización más elevado. Eso mayor, hay que decirlo, claro, hay algunos concilios y iglesias como, por ejemplo, la Adventista, que tienen un nivel de organización comparable a cualquiera. Hay iglesias como la concilio muy organizado, iglesia bautista, la misma iglesia evangélica dominicana, que tiene incluso archivos desde los tiempos de los años 1800 y tanto, cuando todavía ya no existía como tal. Exacto, sí, no, hay instituciones aquí que también son referentes de organización. Exacto. Y que algo muestra que también se puede trabajar con esas organizaciones porque han dado un servicio al país continuamente y que aportan a la República Dominicana, que ya no solamente somos
un grupo de que exige y que consume, sino que la comunidad de fe ha venido a ser parte activa, no solamente social, sino también en términos monetarios. Hay una entidad que es el Departamento de Cultos del Ministerio de Educación, que tiene por ley la responsabilidad del registro de las instituciones religiosas. Sin embargo, uno va a buscar información y eso no existe. Mira, realmente a varios ministros, eso como que lo han dejado en el anonimato. Tiene que ser por falta también de la misma comunidad de fe, de involucrarse. Bueno, en este caso del gobierno. El gobierno se ha descuidado porque esa es su tarea y hay funcionarios nombrados para eso. Pero lo que tienen allí es una libretita, ni siquiera tienen de los decretos de incorporación, de las denominaciones, nietos, y eso hace tanto difícil para el gobierno saber quién es quién, como para la misma comunidad evangélica que no tiene una fuente oficial de información sobre su estatus legal. Mira, ahora mismo que el gobierno está haciendo tanta reforma y está emprendiendo tantas cosas nuevas, es un buen tema que se le podría llevar al mismo enlace. Sí, CODE debería averiguar cuál es la situación real y entonces tratar vía el ministro de Educación o el Consejo de Educación, ver si ese departamento que está ahí, que forma parte de Educación, cumple su función, porque de lo que se trata es que cumpla su función. Incluso si ese departamento cumpliera su función, aquella buena iniciativa del senador de Barahona de hacer un registro de iglesias hubiese sido innecesario. Ese registro es necesario porque no existe, en el lugar que debe estar no existe, no está, porque no está haciendo el trabajo. Exactamente. Y es bueno las instituciones que tienen ese mandato, por ley o por decreto, que se tomen en ejecución. Porque por ley, porque es parte del organigrama. Del organigrama del Ministerio de Secretaría de Educación, Bellas Artes y Cultos. Así es como se llama oficialmente ese ministerio. Y que dé beneficio para el Estado, porque el Estado debe controlar todo lo que ocurre en el territorio. Entonces, si no tiene ese control, pues significa eso que no tiene la data suficiente o necesaria para poder ubicar todos los individuos que se levantan en el país. Y las iglesias, cuando quieran informaciones y el que no está ahí registrado, es decir, que no tiene personería jurídica, ya sabe que no puede participar en todas estas iniciativas como la del matrimonio, por ejemplo. Sí, y programas sociales que hay también muy importantes que tiene el Estado, que la iglesia tiene que estar regularizada por la ley. Y sirve como un elemento de organización interna, de autodepuración, de autorregulación para las mismas comunidades eclesiásticas, porque una de las dificultades que se señala es que, bueno, cualquiera monta e instala una iglesia. Sí. Pero si esa iglesia no cumple con los requisitos legales, ya sabe que no tiene ningún reconocimiento ni ninguna capacidad de reclamo absolutamente de nada. Sí, debería haber un link ahí de que cuando va a una iglesia a la Procuraduría, que es que le da la incorporación, sí, pasarle la copia de documento a la Secretaría o al Ministerio de Educación para tener un registro vivo de estadística que se tiene ahí. Porque mientras tanto ahí tenemos problemas tanto como Estado y como comunidad de fe. Porque si al Estado le piden una información de otro Estado, tampoco podrá dar un número acabado, sino que se cree que hay más de 16.000 iglesias, 17.000, pero no es un número exacto, porque no tenemos un registro que usted dice y que realmente fue creado con ese fin. Por lo menos ahí se registran las que tienen personería, deben registrarse las que tienen personería jurídica. Para uno saber cuáles son, tendría que comenzar a ver las gacetas oficiales una por una. Eso es casi imposible. Y es casi imposible porque tampoco hay una digitalización de todas las gacetas que le permita a usted por la archivística buscar y encontrarlo con relativa rapidez. Certeza, y creo que eso ayuda a ambos, tanto a la sociedad dominicana en su conjunto, como a la sociedad, llamémosle así, en su conjunto de la sociedad evangélica en particular. Reverendo, ¿qué planes tiene CODE para el año 2022? Mira, CODE tiene sus planes, como siempre te digo, su proyecto es seguir formando, capacitando a los líderes para que cada día la República Dominicana sea dotada de líderes, pero con conocimiento de causa, que sean de impacto, de transformación a la sociedad, que cuando se plante una iglesia, la comunidad sienta que tiene un líder que vela por ello, que le ayuda a formar jóvenes para que tengamos mejores familias. De manera que tenemos programas de seguir socializando con los que son miembros de CODE y con todos a uno que no son miembros,
para darle a conocer la necesidad que hay de prepararse como pastor y como líder social, porque el pastor de los años 80 o 70 no es lo mismo que un pastor del siglo XXI. El pastor del siglo XXI se le demanda un conocimiento, un equilibrio y un comportamiento diferente, y no solamente, sino en los tiempos que estamos viviendo y lo que es la globalización, que trae comparaciones de otros países. También los líderes debemos alinearnos, pero siempre con nuestros orígenes, porque hay muchos líderes que adoptan cosas de otros países que no son compatibles a la República Dominicana. Y para eso tenemos el CODE, para formar y ser una organización rectora. Y mi plan es que los pastores que están en diferentes parajes, municipios de la República Dominicana, puedan manejar el mismo lenguaje que se habla aquí en la ciudad. Por ejemplo, tenemos mucha corriente nueva, muchas políticas nuevas que los pastores debemos saber mediar y luchar con ellas para poder tener una iglesia fortalecida en el país. Vamos a ir a otro segmento comercial para venir al último tramo de este espacio y hablar un poco sobre los aportes que hace la comunidad evangélica al país, particularmente en el campo de la educación y de la salud. Venimos al tramo final de esta interesante entrevista con el reverendo Feliciano Lansen, quien es el pastor de la Iglesia Pentecostal Cerrando Brecha. Cerrando Brecha. Y es, por supuesto, el presidente de CODUE, la más importante organización de la comunidad evangélica de República Dominicana. Reverendo, tradicionalmente las comunidades evangélicas han concentrado su trabajo social, digámoslo así, en educación y en salud. Desde que llegaron los primeros cristianos en el año 1824, afroamericanos que se instalaron en Samaná, incluso tuvieron la oportunidad de instalar la primera escuela de enfermería del país. Y el gran hospital, la clínica internacional, como se llamó luego, el hospital que hubo aquí, lo más moderno que había entonces en la capital y que hizo un gran trabajo cuando el ciclón de San Zenón. Participó en la fundación del Centro de Rehabilitación de Inválidos a través de la Iglesia Bautista. Y hay que decir que el Servicio Social de Iglesias es la ONG más vieja que hay en el país y es la única, o era la única, no sé si todavía lo será, que descansaba en una ley exclusiva, o sea, no se rige por la ley que rigen las demás, sino que hay una ley especial para su formación, poco después del ajusticiamiento del tirano Trujillo. Y esta institución ha trabajado particularmente en salud y educación y a través de las iglesias y directamente en las zonas vulnerables. Hay grandes colegios icónicos como el Colegio Evangélico de Santiago y como el Colegio Evangélico de Santo Domingo, tanto el de la Juan Alejandro Ibarra de los metodistas como el de la México de la Iglesia Evangélica Dominicana, y luego múltiples colegios en todo el país. Me imagino que CODUE no tiene en este momento un inventario sobre la cantidad de colegios y de centros médicos, etcétera, pero sí está al tanto del trabajo que en general se hace en salud y en educación. Sí, realmente nosotros tenemos el trabajo. Es bueno que la República Dominicana entienda eso, los ciudadanos que a veces nos escuchan. La comunidad de fe ha aportado, como usted bien dice, y hace una realidad en salud y en educación. Tenemos una sola asociación registrada, que esa asociación tiene 336 colegios evangélicos, pero ahí faltan la Iglesia Bautista, que tiene unos colegios impresionantes, la Iglesia Adventista, que tiene muchos colegios, y tenemos más de 1000 colegios. La Iglesia Episcopal, la Iglesia de la Profecía. Hay más de 1000 colegios en la República Dominicana que son cristianos, que están aportando en los barrios y en el centro de la capital también. Pero también tenemos clínicas, tenemos centros hospitalarios que dan ayuda y auxilio a los enfermos en todo el territorio nacional. Hay una botica también, mayormente de las iglesias, las boticas populares, pero también hay centros que acogen ancianos, que eso es muy interesante, porque cuando una persona ya deja de producir, que a veces no tiene familia, los familiares no lo puede atender, o tiene un solo hijo, hay centros que lo reciben. Yo tengo centro en Puerto Plata,
centro en San Juan, en diferentes partes del país. A veces llaman a uno. En Santiago está el de las Asambleas de Dios. Y en las Américas un asilo pediátrico que son caros, difíciles y que casi nadie se dedica a eso. Sin embargo, la Iglesia Evangélica sigue aportando. Pero también tenemos centros de niños especiales, donde ni los padres lo quieren, se lo dejan allá. Tenemos un gran centro de niños especiales, que también es evangélico. ¿Ese está dónde? Ese es de las Américas, Casa de Luz. Ya, aquí en la avenida de las Américas, un buen centro de 3 niveles. ¿Pertenece a alguna denominación en particular? Es un pastor, el Casa de Luz, un pastor. Okay. Un hombre de fe y la esposa también. Y hay diferentes servicios que la comunidad de fe viene sumando, pero también tenemos, no solamente nosotros aportamos en el ámbito de salud y educación, sino que la comunidad de fe está, como es tan diversa, hay empresarios cristianos que aportan al Producto Interno Bruto, que a veces la gente dice, esta iglesia que aporta, nosotros aportamos igual que cualquier ciudadano o mucho más, porque nuestros hijos estudian en la universidad, estudian en los colegios, pero en términos de salud y de educación, la iglesia sigue aportando y creo que es una tarea que no va a agotarse en todos estos años, sino que sigue creciendo, porque es un aporte que se le da a los barrios y que es una necesidad que nosotros vemos como líderes evangélicos, que lo que va a traer resultado positivo es la educación, porque a través de la educación podemos formar ciudadanos que puedan luego replicar esto y ser empresarios, ser motivadores y formar su familia, obviamente, pero con la educación. La salud es indispensable porque con un país enfermo no puede tener rendimiento. Entonces nosotros no solamente damos salud física, también integral y espiritual, que es lo que mayormente la iglesia es formada para eso. Las emisoras evangélicas, que son muchas, ¿forman parte de CODUE? Tenemos algunas evangélicas como la Radio Ben, la Batalla de la Fe, que son de CODUE. Por eso le dije que hay una asociación de comunidades cristianas. En cada municipio hay por lo menos una. Sí, yo he ido a varias emisoras, por ejemplo, en Neiva, en Monseñor Noel, en Bonao, en Puerto Plata. Tenemos muchas emisoras de hermanos evangélicos y ahora hay una nueva modalidad. La Romana, el Ceibo, como el San Pedro de Macorís. Como ustedes saben, hay una nueva modalidad ahora que las emisoras de internet, de YouTube ahora. Exacto. Que cualquier iglesia tiene su programa de YouTube que usted lo ve y parece un escenario. Y cuando usted ve un programa en su iglesia local, que tiene todo un escenario como si fuera un programa televisivo. Bueno, es un reto para CODUE poder organizar todas las emisoras evangélicas, las plantas de televisión, las universidades, organizar las enfermeras. Hay muchas enfermeras cristianas, hay muchos médicos cristianos. Es un gran desafío porque para agrupar los centros médicos, los centros educativos, todos esos profesionales de diferentes ramas, es un gran reto y un gran trabajo que se necesita voluntad, no solamente del incumbente que preside, sino de todo el grupo. ¿Ustedes tienen eso en su mesa de trabajo, en su agenda, o piensan que se quieren concentrar en las iglesias? No, yo necesito tener una base de datos de profesionales evangélicos y hacer hasta, como hacía la página amarilla antes, hacer una página amarilla para saber dónde está ubicado, qué iglesia lo tiene. Tener un banco de información que es sumamente necesaria e importante para la sociedad dominicana. Trabajo arduo, ¿no? Mucho trabajo. Ya. ¿Y tienen el personal? ¿CODUE tiene el personal suficiente? CODUE no tiene quizá la infraestructura para hacer eso, por eso estamos pensándolo, porque es un programa de mucha ambición y que se necesita un equipo y una infraestructura para poder llevarlo a cabo, pero que sí que será de beneficio no solamente para la comunidad de fe, sino para el país, porque cualquier persona que quiera un profesional X, responsable y serio, pues podría ir a ese catálogo y decir, bueno, este profesional que está aquí en la base de datos de CODUE, que pertenece a la comunidad de fe, lo podemos constatar y hay garantía. Ya. ¿Tienen vínculos con el hospital de los como le llaman, de los evangélicos de los Algarrizos o de los americanos? El hospital de la vista, de los ojos. Miren, nosotros hemos hecho vínculos directos con ellos, aunque tenemos remitimos muchos hermanos allá. Sí tenemos un hospital emblemático en San Pedro, muy fuerte, que es miembro de CODUE, que es un hospital que da mucha consulta y atiende muchos pacientes. En San Pedro de Macorís. En San Pedro de Macorís, sí. Ya. Bueno, hay que felicitar a CODUE por ese trabajo grande que tiene y que ha hecho, ¿no? No, claro que sí. Son 29 años. 29 años y la esperanza es que en el 2022 vamos a celebrar los 30 años de CODUE. Ya. Y ahí estamos aspirando a entregar alguna memoria, algo que les sirva de insumo a los estudiantes, a las universidades, para que sea un recurso del país. Bueno, creo que ustedes, no sé si todavía es el relacionador público, el hermano Gómez. Él colabora. El Pastor Gómez, sí. Tomás Gómez, bueno. Tomás Gómez, bueno, sí, que sí. creo que él
le gusta mucho hacer ese tipo de compilación de información y demás, y Sí, sí. para que CODOE celebre en grande sus 30 años. Sí, no, claro, sí, estamos pendientes de eso y queremos que Dios nos ayude a eso. Ya. Sí. Bueno, reverendo Feliciano Lansen, presidente de CODOE, distinguido pastor, muchas gracias por la gentileza de darnos todas estas informaciones que nos permiten a usted y a mí ponernos al día acerca de cómo anda la comunidad evangélica en República Dominicana y el papel de esta trascendente institución que es CODOE. Gracias y nos vemos en el próximo programa.